Bueno, pasan 22 minutos de las 9 de la mañana. Este sábado se va a celebrar la Convención Nacional del Partido Nacional para elegir a las nuevas autoridades. Además, el 10 de julio asumirán los intendentes electos. Para hablar de este y otros temas, recibimos al intendente electo de Florida, Carlos Enciso. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y a todos ustedes. Yo asumo el 11 por la duda. El 11, bien, porque hay diferentes fechas de acuerdo a los intendentes. Entre el 10 y el 11 son los días prácticamente estipulados. Bien, ¿cuáles son las prioridades para esta nueva gestión, Enciso? Bueno, por un lado, una preocupación genérica, que no es un objetivo directo de la gestión municipal, pero sí preocupación del intendente, en este caso soy yo, pero de cualquier intendente, que es la situación del trabajo y empleo, que ha habido en los últimos tiempos alguna retracción con respecto a industrias históricamente instaladas que han tenido algunas dificultades y algunas que han cerrado. Lanera, Curtiembre, por supuesto que también ahí en ese esquema está el proceso del frigorífico, que ojalá pueda reabrirse en breve. Y todo ese tema genera más el impacto de conexión ganadera en lo local, más algunas otras variables del retiro de las obras nacionales, AFE no, mejor dicho, el ferrocarril, Ruta 5, etcétera, hace que haya un descenso del empleo y nos preocupa, ¿no? Ese es un tema que vamos a buscar acciones para fomentar inversión, para captar posibilidades de erradicación de empresas de diferente tenor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron estas empresas? Y son realidades complejas. La industria del cuero en Uruguay se ha achicado mucho y a su vez Florida tenía un proceso cooperativo con muchas dificultades. El tema de la lanera también, exportaban lana lavada y los mercados se fueron complejizando. Y la lanera Piedra Alta, que fue histórica en Florida de la década de mediados, fines de los 80, también cerró. Son procesos a veces de coletazos de la economía mundial que pegan a veces en industrias que son medias y que no tienen tanta potencia como para aguantar algunos problemas de precios y de mercados. Evidentemente a eso hay que sumar que hay que darle un aporte a un departamento que es fuerte en lo agropecuario, en lo lechero, de los principales remitentes a la industria por día, que casi 2 millones de litros de leche por día, darle una inyección de buscar posibilidades de que toda esa materia prima pueda industrializarse, pueda tener, por ejemplo, industria quesera premium para exportar a Brasil o para exportar a otros mercados, que se pueda procesar leche en polvo y algunos otros componentes lácteos, aparte de la planta tradicional de Conaprole, que es dentro de su cadena que tienen allí en la zona de Santa Teresa, en Ruta 5. ¿Y qué se puede aportar desde el gobierno local? Desde capacitación, estamos ya teniendo acciones con INEFOP, con la gente también de UTEC, con algunas gremiales, con una ofensiva importante en el marco internacional que tenemos con algunas provincias de China y de algunos otros países, como en México, que también hay demanda láctea, para poder también generar flujo de intercambio, como ya se ha hecho, pero potenciar. Y por supuesto, capacitar, tener la posibilidad en otros tenores de capacitar gente joven, de poder tener la potencialidad de lo que puede ser hoy las tecnologías de la información, lo digital, la inteligencia artificial, un montón de componentes que estamos a la capital de Florida, 95 kilómetros de aquí de Montevideo. Creo que eso hay que usarlo cuando a veces es una desventaja a favor, en una especie de microclima metropolitano ampliado que sea virtuoso para poder captar también allí
capacidades y experiencia. En esto uno supone, intendente, que es muy importante la sinergia que haya entre los gobiernos locales, los gobiernos departamentales y la Presidencia de la República. ¿Cómo está advirtiendo usted ese relacionamiento entre precisamente las intendencias, el Poder Ejecutivo, en particular con la OPP? Con el presidente estamos esperando, obviamente, al asumir que haya, como es tradicional, un encuentro de los intendentes de todos los partidos con el presidente para, por lo menos, ranquear y jerarquizar algunos temas de importancia. Con OPP hay una relación buena por ahora, pero todavía no hemos asumido. Ha habido contactos previos en transición. Hoy mismo hay un congreso de intendentes entre los salientes y los entrantes, donde uno de los temas es las transferencias y la negociación con el Poder Ejecutivo, que además hay que nombrar los delegados para ello. Siempre hay un poco de tensión por los intereses contrapuestos, pero espero que se llegue a buen puerto y que no haya nada que dificulte un trabajo coordinado. ¿Intereses contrapuestos políticos, dice usted? Políticos y a veces la tendencia que siempre es natural de los técnicos de ir demasiado a veces al punto de la coma, al detalle, y la tendencia de los intendentes de hacer obra y de no estar tan obsesionados con a veces la fina presentación técnica o la verificación que tiene sus vueltas y que a veces se hace burocrático. Es un poco lo que por lo menos la experiencia de 10 años cuando estuve en la intendencia siempre pasó, y creo que eso es algo que hay que siempre pulirlo y mejorarlo, ¿no? ¿Cuáles son los reclamos, por ejemplo, en caminería rural que se le hacen al organismo? No, lo que yo planteé fue hace unos días que estuvimos allí con los jerarcas y viene a colación de este tema del 1% y todo lo demás, que hay que cambiar el mapeo topográfico de las rutas del país. Hay rutas departamentales, caminos departamentales que ya por tonelaje, por volumen de carga, por intensidad del tránsito o del tráfico, ya no pueden ser departamentales. Tienen que ser tomados por el gobierno. Jurisdicción nacional. Claro. Hay que hacer un cambio en algunos departamentos y habrá que evaluarlo técnicamente, pero los que tengan más tantos tonelajes por día, es imposible que una intendencia pueda financiar la pasada a veces de producción que ni siquiera es del departamento, que vienen con árboles o con granos o con piedra y materiales de otros lados, cruzan tu departamento para evitar balanzas o para evitar peajes, te muelen los caminos después de una lluvia y el vecino, el que vive allí, que tiene que llegar a la escuela, a la familia, o que tiene que sacar el ganado cada tanto, o la leche todos los días, es el que te reclama y dice, che, esto está deshecho. Sí, está deshecho, pero vamos a la causa. Y la causa son 20, 30, 40 camiones de 50 toneladas, donde además a veces están excedidos de lo que pueden llevar, y te muelen todo. Claro, para que la gente entienda, usted lo que reclama es un cambio de jurisdicción, porque claramente si es jurisdicción nacional, presupuesto del Ministerio de Transporte, si es departamental de la Intendencia. Pero además, otro tema, que lo hemos hecho en Florida, y lo he hecho el intendente actual, lo hice yo, y lo hacen otros intendentes de cualquier partido. Uno tiende a cambiar la composición de esa ruta, de ese camino, de tosca, de balastro, por bituminización, claro, o carpeta asfáltica. Y se ha hecho, pero a un costo tremendo. Entonces, evidentemente, al cambiar la categoría de lo que sea justificable, vamos a entender, ¿no? Vos tenés la posibilidad de que cambie la forma de mantenimiento y sea más resistente. De los 2.500 kilómetros que tiene Florida en OPP, por más que son más en caminería rural, por lo menos, y estamos ahora con los ingenieros estudiando un poquito el tema, debe haber 400, 500 que están plausibles de este cambio. Es decir, que se lo van a plantear esto a la OPP, de bien suma. Y la idea es, todas las intendencias, generar un acuerdo para que se ataque el tema de fondo.
Y capaz que las transportistas que pasan por tu departamento tienen que aportar algo. Y capaz que aquello que quedó perimido, el que rompe pague, pero bueno, hay algo de eso. Y supongo que las gremiales van a ser las primeras y las gremiales de nuestro departamento deben estar de acuerdo. Porque nosotros podemos en gran medida trabajar para tener lo mejor posible la camionería rural. Pero con esta lógica es casi imposible que den los recursos. ¿Y cómo ves todo lo que decía recién Frati del 1% que eventualmente estarían modificando, se estaría sacándole a los productores? ¿Hay una lesión de autonomía ahí? Tiene que haber, en realidad lo puede hacer por ley, con mayoría, el oficialismo, el gobierno. De todas maneras, políticamente, en Florida son 3 millones de dólares anuales promedio que se usan en caminería. Ese recurso, si por un lado nos critican y nos piden que atendamos mejor los caminos, y si todavía te sacan lo que tenés hoy, es una incongruencia, es una contradicción. Yo respeto la filosofía de molestia del productor que le quedó ese 1%, que antes era un 3% del gobierno de la calle Herrera en los 90 y bajó a 1%. Y después compensó también con los pagos del BPS y demás. Pero ese recurso, que es aquellos que embarcan ganado a frigorífico, el tema de las guías, de los semovientes, en realidad otros sectores no pagan nada. Y es injusto, sí, que el productor ganadero pague ese 1% en parte, si vamos a la filosofía de fondo. Porque los que pasan por nuestros departamentos con madera y con granos no pagan nada. Y a veces esa discusión hay que darla. Evidentemente, lo que sí decimos es, bueno, si cae el 1%, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, OPP, tendrá que compensar, porque entonces la calidad de la inversión o la cantidad de la inversión nuestra es matemático, se va a ver bajada aparte de los recursos que ya estamos dando por otros lados. Enciso, ¿cómo ve el futuro del Partido Nacional teniendo en cuenta que este sábado es la convención para elegir a las nuevas autoridades? Y un partido que va a 200 años, yo creo que futuro con esa base histórica tiene, que no quita que haya algunos ruidos, algunas dificultades en este momento, algunas pujas por la presidencia del directorio, por una convención, que veremos el sábado qué pasa. ¿Por qué decidió usted sacar su propia lista para el honorable directorio? Nosotros tenemos el convencimiento que hoy, si estamos en la primera línea del partido, en el interior, esa voz, esos matices, ese perfil, esa capacidad de propuestas también tiene que estar en el directorio. Y qué mejor con la posibilidad de tener una propia lista, que en su momento lo hablamos con Álvaro Delgado, lo hablamos con otros compañeros que también están con Heber, y es válido que los grandes sectores sean los que pujen por la presidencia. Nosotros sabemos que ni aspiramos ni tenemos el peso sectorial para pelear una presidencia. No nos interesa, además, porque siempre dije que el presidente del directorio tiene que estar full time, y yo voy a estar casi full time para Florida y un poquito para el partido a nivel nacional, si es que lo integro, el directorio. Partiendo de esa base, creo igualmente que hay temas, perfiles, propuestas, que qué mejor que un intendente lleve esa voz del interior, y es un poco lo que hemos planteado, y en estos días estamos promediando las apoyaturas y los compañeros que van a estar en esa línea. ¿Es de los que cree que el voto debería ser secreto el próximo sábado para que se puedan hacer críticas más sinceras? Sí, más que críticas, que se vote con amplia libertad, porque es una elección, es una convención electoral donde solo van a hablar el presidente de la calle Pau, que vuelve a la cancha partidaria, y los candidatos. No va a haber posibilidades de que se dé la palabra abiertamente a los 500 convencionales, por decirlo de alguna forma. Pero igualmente
acá hay toda una cuestión que el voto es cantado, secreto. Sí. Tendría que ser, para mí, en un futuro, modificación mediante de la Carta Orgánica, secreto totalmente. Pero en el fondo, y hay un poco de confusión, el convencional va a votar, tiene que poner la firma en la lista, en el cuarto secreto. Firma que ni siquiera es la contrafirma con el nombre, es la firma. Ahora, y eso queda engrampado y después con la lista y en un sobre, y después eso queda lacrado en una urna. Nunca hubo en el Partido Nacional reconsideración de votos para abrir las urnas y ver qué votó cada quien. Entonces, es un argumento que ustedes dirán, ¿a vos te sirve? Y a mí me sirve, sí. Porque frente a los aparatos grandes, frente a los compromisos, frente a temas que se dan en la lógica partidaria, en la medida de que esto esté más claro, los convencionales van a tener más libertad de votar. Por supuesto que se va a hacer los análisis el sábado en la convención. Yo le pido un titular, Enciso. ¿Por qué entiende, para empezar, lo ganó el Frente Amplio o lo perdió el Partido Nacional la elección pasada? Bueno, es una... Siempre gana uno y pierde otro. Está claro, no, bueno, pero me refiero al concepto. Y en algún aspecto es un complemento o es multicausal. Lo que hay que ver si los errores de campaña del Partido Nacional y algunos otros errores políticos tuvieron tanto peso o más de las virtudes de la campaña del Frente Amplio. ¿Cuáles fueron los errores de campaña? En algún aspecto nosotros subestimamos al candidato y centramos en el perfil y en la personalidad del presidente actual, de Orsi, pero nos olvidamos de ver de que había mensajes segmentados, de que había una capacidad de llegada y de territorio muy importante y de crecimiento del Frente Amplio en el interior, de que había promesas que capaz que es difícil que se cumplan, pero que en campaña electoral vos precisás por lo menos generar esperanza, y que tal vez eso es lo que nos faltó a nosotros y quedamos muy encorsetados en un diseño de campaña de defensa del gobierno, que por supuesto fue muy bueno, pero que la gente vota futuro, no vota para atrás. Subestimaron a Orsi y además no hicieron promesas fuertes de campaña. No se segmentó el mensaje, no se hizo promesa fuerte de campaña, faltó profesionalidad en algunos aspectos, y me parece que eso es parte de una discusión que después internamente habrá que diseccionar, que habrá que bajar un poco con argumentos y con ejemplos. ¿Y la elección de Ripoll? ¿Le demandó mucho tiempo a los blancos explicarla? Bueno, da la impresión que independientemente del impacto negativo o no, que eso siempre es subjetivo, por lo pronto se comunicó muy mal, por lo pronto tuvimos 15, 20 días en las redes del partido y en la vuelta justificando o no a Ripoll, criticando o no a Laura Raffo, y creo que eso nos sacó del eje central, que era arrancar después de la interna con una campaña hacia octubre muy fuerte. Bien. Y tácticamente fue un factor de mal manejo por lo pronto, o por lo menos por decirlo de una forma diplomática. Bien, yendo sobre el final ya y mirando al futuro, usted es una persona muy cercana al expresidente de la República y usted seguramente ya ha escuchado, Luis tendría que bajar un poquitito, ¿no? Tendría que empezar a embarrarse un poco las patitas, porque si quiere pensar en el 29 está bien que estar aislado, pero porque además, dicen muchos blancos en la interna, vamos a tener un directorio, pero en realidad el líder natural y el poder real lo va a tener la calle de Pau. Entonces, ¿usted es lo que opina más o menos igual, o está bien que la calle Pau por ahora siga aislado, lejos de las críticas, aislado de las críticas? Yo creo que es una decisión del personal que es legítima, después de 5 años muy intensos,
tomarte un respiro para cargar las pilas. Lo que es evidente que tampoco puede estar muy lejos de estos procesos que están pasando porque, bueno, para adelante, en la posibilidad de su vuelta, se precisa un partido nacional unido, que no es unanimidad, es unidad, y obviamente en alguna sintonía de algunos temas que el peso político de Luis, del expresidente Luis Lacalle, tiene claro en el escenario. Entonces, yo le respeto la decisión personal, pero evidentemente hace falta, o se nota, en estos días lo vemos su ausencia, ¿no? Enciso, muchas gracias por haber venido. Arriba, gente. Gracias a ustedes, arriba, gente, y nos vemos en cualquier momento.